Buenos días. Vamos a continuar con las clases de álgebra abstracta, en particular con la unidad número 2 de anillos. Vamos a conversar sobre el tema de homomorfismos de anillos, ideales y anillos cocientes. Bien, eh, recordando un poco lo que vimos en la unidad número 1 acerca de los homomorfismos de grupo, nosotros, cada vez que teníamos un homomorfismo de grupo, teníamos entonces una función que iba, bien sea de un grupo G1 en un grupo G2, ¿verdad? Y que satisfacía que la operación definida sobre G1, sobre el producto de dos elementos de G1, era sencillamente phi de A por phi de B. Es decir, la función preservaba la operación de grupo, donde A por B, la operación que se ejecuta sobre A por B, sobre A y B, es la operación definida sobre el grupo G1, y la operación que se ejecuta sobre phi de A y phi de B es la operación definida sobre G2. ¿Ya? Cuando eso ocurre, entonces lo que teníamos era un homomorfismo de grupos. Bien. Entonces, una de las preguntas naturales que pueden surgir es decirse, ¿será que también podemos decir que hay homomorfismos de anillos? Y la pregunta viene derivada del hecho de que ahora sobre un grupo nosotros solamente teníamos una operación definida. Ahora sobre el anillo tenemos dos operaciones definidas. Entonces, ¿qué características eh, o qué, de, qué debe ocurrir para que se preserven las operaciones tan, de grupo, o sea, de anillo, perdón, cuando se da un homomorfismo? Entonces, la pregunta se puede analizar desde el punto de vista con un ejemplo. Por ejemplo, yo tenía phi, una operación, supongamos que vamos a tener un morfismo del anillo del grupo de los enteros con la suma usual en el grupo de los enteros con la suma usual. Y podemos definir esa función phi eh, como nos plazca, por ejemplo, phi de n igual 7n. Es decir, ese es nuestro homomorfismo que estamos definiendo sobre z y z. Si z, si supongamos que tenemos solamente el grupo z con la suma usual, ¿será phi un homomorfismo? Bueno, si fuese un homomorfismo, lo que tendríamos que ver entonces es que phi de n más m es phi de n más phi de m. Y eso porque la operación sobre el grupo Z es la suma usual. Es decir, y eso siempre ocurre porque si usted tiene phi de n y phi de m, eso es phi de m más m, es 7 por n más m. Esto es 7n más 7m. Y esto en realidad es phi de n más phi de m. Es decir, que si Z con la suma es un grupo, eso que tienen allí es un homomorfismo de grupo. Ahora, ¿qué pasa si yo intento extender esa misma función phi de Z en Z, pero ahora sobre el anillo Z con la suma y el producto? Bueno, si yo intentase hacer eso, tendría que ocurrir ¿qué cosa? Bueno, que no solamente
debería cumplirse para la suma, sino que yo podría decir, bueno, pero ahora yo no quiero tomar la suma como la operación, sino el producto. Entonces tendría que ocurrir que phi de n por m, si es un homomorfismo como lo estudiamos anteriormente de grupo, sería phi de n por phi de m. Pero eso no ocurre en general, ¿ya? ¿Por qué no ocurre en general? Bueno, fíjense. Supónganse que ustedes tienen dos elementos cualesquiera de z. Phi de 5 por 3. Si eso ocurriera, me tendría que ser que esto sería phi de 5 por phi de 3. ¿Ya? Si fuese un homomorfismo bajo la operación multiplicación. Entonces, bueno, por un lado, ¿quién es phi de 5 por 3? Bueno, por un lado, phi de 5 por 3 es 7 por 5 por 3, que eso sería 7 por 15, que sería 70, 35, 105. ¿Ya? Por un lado. Y por otro lado, tendría que ser que phi de 5 por phi de 3 tendría que dar también 105. Pero phi de 5 por phi de 3 sería, phi de 5 sería 7 por 5 y phi de 3 sería 7 por 3. Y esto me da 735. ¿Ya? Entonces, evidentemente, esto no ocurre. Esto que teníamos acá no ocurre. Por lo tanto, esa función phi en el anillo Z con la suma y el producto usual no es un homomorfismo. Entonces, de allí no se construye una definición para que una función definida de un anillo en otro o de un anillo en sí mismo sea un homomorfismo, debe cumplir dos condiciones. Y es lo que se conoce como la definición de homomorfismo de anillo. Entonces, ¿qué será un homomorfismo de anillo? Entonces, ahora, si yo tengo phi, una función que va del anillo R1 en el anillo R2, ¿verdad? Sencillamente es una función que va de R1 en R2. Diremos que phi es un homomorfismo de anillos si cumple las siguientes condiciones. Que para todo A y B en el anillo R1 se tiene, primero, que phi de A más B sea phi de A más phi de B, y segundo, que phi de A por B también sea phi de A por phi de B. Es decir, que en resumidas palabras, un homomorfismo de anillos es sencillamente una función que va definida de un anillo en otro, tal que preserva ambas operaciones, tanto la suma como la multiplicación. Entonces, ejemplo, el que tenemos anteriormente no es un homomorfismo de anillo porque solamente preserva la suma, pero no preserva la multiplicación. Es decir, no puede ser un homomorfismo de anillo. ¿Quiénes sí pueden ser homomorfismos de anillo? Bueno, vamos a ver un par de ejemplos para que ilustremos esta, esta noción. Supongamos que tenemos pi
la proyección canónica de Z en Zn. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la proyección canónica de Z en Zn? Bueno, es la proyección que lleva al anillo Z en el anillo Zn. ¿Ya? Donde sabemos entonces que lo que hace es que a un entero lo va a llevar en su clase residual módulo n. Ese es el homomorfismo de anillo. Esa es la proyección canónica. ¿Verdad? Vamos a tomar Z y Zn, es decir, R serían R1, el primer anillo será Z con la suma y el producto usual, y R2 será el anillo Zn con la suma y el producto usual. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que verificar es que este homomorfismo definido como esto que está acá es un homomorfismo de anillo. Es decir, lo que hace es que agarra a cualquier entero y lo lleva en su correspondiente clase residual módulo n. Entonces, es fácil darse cuenta que si usted toma la suma de dos enteros cualesquiera, eso es sencillamente la clase residual de n más m, que no es lo mismo que la clase de n más la clase de m. Es decir, esto es la clase de n más la clase de m. Esto es claramente sencillo de verificar, porque si usted agarra cualquiera de dos enteros, supónganse que n es 5. Bueno, aquí yo estoy abusando aquí un poco la notación. Vamos a escribir aquí más bien así. Para que no se confundan con el n de Zn. Entonces, ¿quién es pi de A más B? Bueno, lo que hay que ver es que eso es la clase de A más B, que es lo mismo que la clase de A más la clase de B, que es lo mismo que pi de A más pi de B. Para darse cuenta que eso ocurre, a modo de ejemplo, no es una demostración, supónganse dos enteros cualesquiera. Fijemos n. N es 5. Y tomemos dos enteros cualesquiera, 8 y 7. Lo que hay que ver es que la clase de 8 más 7, que sería la clase del 13, módulo 5, es lo mismo que la clase del 8 más la clase del 7. Entonces tomemos A igual 8, B igual 7. Entonces, ¿quién es 8 más 7? La clase de esto. Bueno, la clase de eso es la clase del 15, ¿verdad? Y la clase del 15, módulo 5, es la clase del 0. Listo, por un lado. Ahora, tomemos por otro lado la clase del 8 y se lo sumamos a la clase del 7. La clase del 8, módulo 5, es equivalente a la clase del 3, porque es su correspondiente clase residual, y la clase del 7, módulo 5, es la clase del 2. Pero la clase del 3, como 3 y 2 son dos elementos de Zn, vale la suma, 3 más 2 es 5. Eso es equivalente a la clase del 5, y la clase del 5, módulo 5, es la clase del 0. Es decir, que las clases se pueden sumar y siempre son equivalentes. ¿Ya? Por lo tanto, se satisface esta propiedad, ¿verdad? Para ese
homomorfismo definido de esa forma. Análogamente, uno puede demostrar que también se satisface para el producto, es decir, que si usted toma la proyección canónica de A por B, esa es la proyección canónica de A por la proyección canónica de B. ¿Ya? Entonces, como eso se satisface para ambos casos, entonces pi es un homomorfismo entre el anillo Z y el anillo ZN, definido de esa manera. ¿Ya? Ese es el primer ejemplo de lo que es un homomorfismo de anillos. ¿Se comprende eso? Sí. Muy bien. Otro ejemplo que ya no podemos hacerlo sin utilizar anillos numéricos, por ejemplo, supongamos que tenemos R, el anillo de todas las funciones que van del intervalo -1, 1 en los reales, tal que esa función sea continua. Lo que hay que ver es que ese anillo R o ese conjunto R con la suma de funciones y el producto usual de funciones, yo me puedo definir un homomorfismo sobre él mismo. Por ejemplo, voy a definir phi, el homomorfismo que va de R en los reales, es decir, R es ese anillo, los reales con la suma y la multiplicación también es un anillo, ya nosotros ya lo sabemos que es un anillo. Yo quiero ver que ese homomorfismo es definido por esto que está acá, que a cada función sencillamente sea la evaluación de ella en el cero, es un homomorfismo de anillo. Es decir, que si usted tiene f y g, dos funciones en este anillo, entonces phi de f más g es phi de f más phi de g, y que phi de f por g es phi de f por phi de g. Y bueno, y si yo defino la función phi como esto que está acá, es fácil verificar que eso es un homomorfismo de anillo. ¿Por qué? ¿Por qué es un homomorfismo de anillo? Bueno, por lo siguiente. ¿Quién es phi de f más g? Bueno, por definición de phi, eso es f más g evaluado en cero. Pero porque las funciones f y g son funciones, ahora estos son elementos del anillo R, yo sé que la suma de una función evaluada en un elemento X es lo mismo que el f evaluado en X más g evaluada en X, porque así se define la suma de funciones. Es decir, esto es f evaluado en 0 más g evaluado en 0. Y esto es phi de f más phi de g. Es decir, que se satisface para la suma y para el producto también se satisface de manera similar, porque esto es f por g evaluado en 0, y por definición de producto de funciones, esto es f de 0 por g de 0, que es phi de f por phi de g. Es decir, que esa función definida del anillo S de funciones continuas del -1, 1 en R en el anillo de los reales también es un homomorfismo de anillos. Y así pudiéramos pasar toda la mañana hablando de homomorfismo de anillos y dando ejemplos de homomorfismo. Es decir, cualquier función que vaya de un anillo en otro, de R1 en R2, que satisfaga que es un homomorfismo con respecto a la suma y con respecto al producto,
será sencillamente un homomorfismo entre los anillos R1 y R2. ¿Se entiende la definición de homomorfismo? Sí. Sí. Muy bien. Al igual que hicimos en homomorfismo de grupo, hay una manera de caracterizar los homomorfismos, ¿ya? Y de verificar propiedades. Cuando nosotros teníamos un homomorfismo de grupo, si teníamos F, un homomorfismo que iba del grupo G1 en el grupo G2, ¿ya? Entonces, nosotros sabíamos que si eso era un homomorfismo, se satisfacía que la unidad en G1, cuando le aplicaba phi a la identidad en G1, eso iba a parar en la identidad en G2. Y que los inversos, si yo le aplicaba phi al inverso de A, eso iba a parar en el inverso de phi de A. Esas fueron dos propiedades que nosotros vimos que se cumplían para homomorfismo de grupo. Y ahora la idea es poder extender esas mismas propiedades para los homomorfismos de anillo, es decir, de qué manera yo puedo, se satisface de alguna manera también para los homomorfismos de anillos. Bueno, y para eso entonces tenemos el siguiente resultado, que dice que si yo tengo phi, un homomorfismo de anillos, R1 y R2, entonces se tiene lo siguiente. Se satisface primero que phi de 0 es 0 y segundo que phi de menos A es menos phi de A. Y esto es para todo A en R1. ¿Ya? Es decir, tenemos una equivalencia de la definición de homomorfismo de grupo, pero ahora para anillos. Digamos que la demostración se hace de manera similar. No lo voy a hacer, pero este resultado es importante que nosotros lo entendamos y sepamos que se satisface, porque a partir de, de este resultado nosotros podemos definir un cierto conjunto que va a ser muy importante en la teoría de anillos, que es lo que se conoce como un ideal. Ahora bien, al igual que cuando hicimos homomorfismo de grupo, nosotros definimos un subgrupo. O sea, si teníamos phi que iba de G1 en G2, ¿verdad? Nosotros teníamos un subgrupo que llamábamos el ker de phi, que no era otro más que el conjunto de todos los elementos A que estaban en G1, tales que phi de A
era 0. Nosotros vimos que este conjunto Kerr de phi, que muchas veces lo llamamos I, era un subgrupo de G1, ¿ya? O sea, se podía definir como un subgrupo de G1 y él tenía unas propiedades y todo eso. Además, cuando enunciamos los teoremas de isomorfismo, cuando definimos lo que era un isomorfismo, un epimorfismo, un monomorfismo, el núcleo representaba algo importante para determinar cuándo era un isomorfismo y cuándo no era un isomorfismo. Cuando, si yo defino un homomorfismo de G1 en G2, ¿cuándo yo puedo decir que G1 y G2 son isomorfos con respecto al núcleo de phi? ¿Cuál era la definición equivalente para decir que que G1 y G2 eran isomorfos con respecto al núcleo del homomorfismo? ¿Cómo así? Repite la pregunta. Si tú dices que phi es un homomorfismo de G1 y G2, ¿qué puedes decir acerca de el núcleo de phi? Que el núcleo es unitario. Que el núcleo unitario no, que el núcleo consta solamente de un elemento, ¿ya? Eso no es. Que el núcleo de la transformación del homomorfismo solamente es un elemento, y como en G1 se define ese elemento como la identidad, ¿ya? Es decir, que era un isomorfismo solamente cuando ese conjunto de la identidad. Bueno, la idea, cuando se habla de homomorfismo de anillo, es poder extender esa misma noción que teníamos en la teoría de grupos ahora para anillos. Es decir, ¿cuándo se va a satisfacer que eso va a ocurrir? ¿Cuándo vamos a decir que el anillo R1 y el anillo R2 son isomorfos? ¿Bajo qué condiciones? Bueno, esas son las cosas que nosotros vamos a mostrar, ¿ya? Es decir, que se extienden naturalmente de la teoría de grupos, pero para anillos ahora. Entonces, a partir de allí vamos a tener la siguiente definición. ¿Qué es un ideal? Que hemos hablado de ideales. ¿Qué es un ideal? Bueno, si yo tengo R, un anillo cualquiera, y tengo I, un subconjunto de R, con I que no sea vacío, diremos que I es un ideal de R si se cumplen dos cosas. Primero, que I sea un subgrupo de R con la suma. Es decir, ponerlo así. Que I sea un subgrupo de R con la suma. Y segundo, que para todo elemento que pertenezca a I y para todo elemento del anillo, los productos AR y RA
pertenecen ahí. Es decir, que si yo tengo un elemento del ideal y un elemento del anillo, el producto de ellos dos, bien sea por la derecha o por la izquierda, también es un elemento del ideal. Es decir, que el ideal absorbe cualquier producto de un elemento del anillo por el mismo, tanto a derecha como a izquierda. ¿Por qué hago la distinción de derecha e izquierda? Porque aquí no necesariamente tiene que ser conmutativo el grupo R. Es decir, AR y RA no tienen por qué ser el mismo elemento. Entonces se exige que sean ambos, tanto AR como RA, un elemento del ideal. Y uno podría pensar, bueno, pero es que en ese caso todos serían elementos del ideal. No todos, ¿ya? Porque en el caso de que pertenezca RA pero no pertenezca a R, ya hace que ese elemento no sea, ese conjunto no sea un ideal. Tiene que ser que ocurre a ambos casos, ¿ya? Entonces, eso es lo que se define como un ideal. Visto desde un punto de vista conjuntista, podríamos pensar que el ideal es como un conjunto que absorbe elementos, ¿ya? Es decir, que cualquier elemento del anillo que se multiplique por él lo absorbe. Si eso ocurriese, entonces tendríamos ese conjunto que llamamos ideal. Es ideal, es la parte, lo que todo queremos que ocurra, pero no necesariamente ocurre para cualquier subconjunto, ¿ya? Eso, eh, digamos que es un poco difícil de entender, pero si uno lo ve desde el punto de vista de los conjuntos, lo que trata es como que yo defino un subconjunto del anillo donde ahí todas las cosas funcionan bien, ¿ya? Es decir, todo lo que yo haga con elementos de ese conjunto va a ir bien. Porque pudiera tener conjuntos que no necesariamente haga eso, entonces eso no me interesa estudiar esos conjuntos. Me interesa estudiarlos eh, allí donde las cosas funcionan. Básicamente, uno pudiera pensarlo de esa forma. ¿Se entiende lo que es un ideal? No hay un ejemplo. ¿Cómo? Un ejemplo no hay. Cualquier conjunto que haga eso. O sea, ya, los ejemplos van a salir de manera más natural ahora, pero cualquier conjunto que tú pienses como un anillo y te deja un subconjunto donde se satisfaga eso, es un ejemplo de eso que está ahí. Por ejemplo, vamos a ver, eh, tienes Z el anillo con la suma y el producto. Zn es un ideal sobre Z. Primero porque Zn es un subconjunto de Z, ¿cierto? Y cualquier elemento de Z que tú tomes y lo multipliques por uno de Zn, su clase va a estar en Zn. Por ejemplo, tú tienes X, un elemento del anillo Z, y tomas Y que está en Zn. Si Y está en Zn, lo que quiere decir que él está en alguna de las clases residuales módulo n. Cuando tú multiplicas X por Y, la clase residual de esto estará en alguna de las clases residuales de Zn. Y si multiplicas Y por X, bueno, en este caso es conmutativo, ¿verdad? Pero si tú multiplicas Y por X, también el producto va a estar en alguna de las clases residuales de Zn. Por lo tanto, en este caso Zn es un ideal de Z. ¿Ya?
¿Se entiende? Bien. Sí. Ok, ok. Entonces, dado ahora la definición de ideal de esa manera, nosotros podemos entonces definir al núcleo de una transformación o el núcleo de un homomorfismo también como un conjunto. Y podemos ver que ese conjunto es un ideal. Es decir, vamos a ver el núcleo definido de la siguiente forma. Sea phi un homomorfismo entre R1 y R2. Definiremos el núcleo de phi al conjunto de todos los elementos que pertenecen al anillo R1, tales que phi de A sea 0. ¿Ya? Donde evidentemente ese 0 es el 0 el 0 del anillo R2. Es decir, el núcleo sencillamente va a ser ese conjunto. ¿Ya? Se puede demostrar que el núcleo es un ideal. Es decir, si yo tengo ahora phi, un homomorfismo de R1 en R2, ¿ya? Con I igual al núcleo de phi, entonces se verifican dos cosas. Uno, que el núcleo de phi es un subgrupo de R1 con la suma. Y dos, que para todo A en el núcleo de phi y R en R1, A por R y R por A están en I. Y eso es muy sencillo, o sea, este hecho es muy sencillo de demostrar, ¿verdad? Porque primero para ver que el núcleo es un grupo aditivo, pues eso sale de que el homomorfismo es un homomorfismo también de grupos aditivos, es decir, phi de R1 en R2 con R1 y R2 anillos es por hipótesis, es un homomorfismo de anillos. ¿Ya? Pero si es un homomorfismo de anillos, también es un homomorfismo de grupos. ¿Por qué es un homomorfismo de grupos? Porque si usted restringe R1 solamente la suma y R2 solamente con la suma y hace esa phi de ese conjunto en ese conjunto, es un homomorfismo de grupos, ¿ya? Porque R1 con la suma y R2 con la suma son grupos, por lo tanto phi es un homomorfismo de grupo. Si phi es un homomorfismo de grupo, R1 y R2 son grupos con la suma por definición de anillos. La definición de anillo dice que es un anillo si R1 con la suma es un grupo es un grupo aditivo. Por lo tanto, R1 y R2 son grupos aditivos. Por lo tanto, cualquier subconjunto como I es un subconjunto de R1, ¿verdad? Yo puedo mostrar, incluso se hizo en teoría de grupo, que I es un subgrupo de R1 con la suma, ¿ya? Entonces, como es un subgrupo con la suma, ya acabó, ya la primera parte es inmediata de la definición de phi
de la definición de anillo, es decir, no hay nada que demostrar. Para la segunda parte, lo que tengo que ver es que si yo tomo A, un elemento que está en I, y R, un elemento de R1, que A por R y R por A también están en I. Bueno, si eso ocurre, ¿qué pasa? Yo tengo que calcular quién es phi de A por R. Bueno, phi de A por R, como phi es un morfismo de anillos, esto es phi de A por phi de R. ¿Y esto quién es? Phi de A, por definición de que está en el núcleo. Si está en el núcleo, si un elemento está en el núcleo, se satisface que al aplicarle phi me da 0, por definición del núcleo. Entonces esto me quedaría 0 por phi de R, pero no me importa quién sea phi de R, esto es 0. Es decir, que phi a este elemento lo envía en el 0. Es decir, que A por R está en I. Lo que falta ver es que phi de R por A también está en I, pero eso es lo mismo. Esto sería phi de R por phi de A y esto sería 0. Es decir, que R por A y A por R están en el núcleo, porque la definición de núcleo dice que a cualquier elemento del anillo lo envía en el 0. Como aquí a ambos lo envían en el 0, A por R y R por A están en el núcleo de phi. Por lo tanto, el núcleo de un homomorfismo satisface esas dos condiciones. Por lo tanto, el núcleo de un homomorfismo es un ideal del anillo R1. ¿Entendido? Sí, Es decir, que ahora este resultado lo que nos da es herramientas cómo construir ideales. Es decir, cada vez que yo tengo un homomorfismo de grupo, ¿cómo yo construyo un ideal? Bueno, sencillamente el núcleo de ese anillo sencillamente va a ser un ideal. Es decir, si yo tengo phi, un homomorfismo que va de R1 en R2, y me dice, deme un ideal de R1, pues sencillamente el ker de phi, definido por de esta forma, es un ideal de R1. ¿Ya? Es una herramienta que, aunque pareciera que no tiene mucho sentido, es muy importante para, eh, para la teoría de anillos, porque nos vamos a basar en ese tipo de ideales para poder resolver ecuaciones por radicales. Es decir, vamos a poder estudiar lo que son la resolución de ecuaciones por radicales sobre los anillos de polinomio. Esa es básicamente la intención de definir un ideal de esa forma. Poder utilizarlo o poder utilizar sus propiedades para poder dar solución a ecuaciones por radicales en los anillos de polinomios. Ejemplos de ideales. Bueno, fíjense, este está muy sencillo. Yo tengo un homomorfismo que va de R1 en R2. Con R1 y R2, dos anillos cualesquiera, dos anillos arbitrarios, cualesquiera. Y voy a definir phi de A como 0. Pregunta, ¿quién es el núcleo de phi?
¿Quién es ese conjunto, el núcleo de phi, cuando el homomorfismo se define de esa manera? La unidad, digo yo. Aquí lo que me está diciendo es que para todo A, en el anillo R1, phi de A va a dar al 0. ¿Ya? Es decir, cuando yo le aplique phi a ese elemento, va a ser 0. ¿Y cuál es la definición de anillo? Del núcleo. Es el conjunto de todos los elementos, tales que phi, al aplicarle a ese elemento, me da 0. Y entonces, ¿quién es este conjunto? Es todo R1. ¿Por qué es todo R1? Porque no importa el elemento que yo tome en R1, al aplicarle phi me da 0. Es decir, que aquí yo estoy recorriendo todos los elementos del anillo R1, por lo tanto el núcleo de ese homomorfismo es exactamente R1. ¿Ya? Defino phi, un homomorfismo que va de R1 en R2. Y lo voy a definir así. Phi de X igual a X. ¿Quién es el núcleo de phi? Si yo lo defino de esa manera, ¿quién es el núcleo de phi? Bueno, según la definición, sería tomar todos los X que pertenecen a R1, tal que f de X igual a 0, Uh-huh. pero como la función manda a f de X a X, sería eh, la función evaluada en 0. Sería la unidad. El único elemento que hace eso es el 0, porque esta es la función identidad que nosotros conocemos. Si tuviéramos en R, phi de X igual a X es lo que llamamos la función identidad. Y el 0 solamente va a ir a parar en el 0, porque el 1 va a ir a parar en el 1, el 2 va a ir a parar en el 2, el 3 en el 3, en el 4 en el 4, el 5 en el 5, y el 0 es el único que va a dar 0. Es decir, que el núcleo de ese homomorfismo es solamente el 0. Y si yo cambio el núcleo, evidentemente, si yo cambio el homomorfismo, evidentemente va a cambiar el núcleo. Supongan si tienen este homomorfismo. Vamos a ver si están. Supónganse que R1 es igual a R2, es igual a los reales. ¿Quién es el núcleo de esa transformación? De ese homomorfismo. -3. El menos 3. ¿Por qué es el menos 3? Porque es el único que al evaluarlo en esta función me da 0. Phi de menos 3 es menos 3 más 3, que es 0. Entonces el núcleo de esa transformación o de ese homomorfismo es menos 3. ¿Se entiende ahora un poco más claro la definición del núcleo de un homomorfismo? Sí. Sí. ¿Por Bien. qué núcleo se escribe así? ¿Cómo? ¿Por qué núcleo se escribe así como que? Como Kerr. Sí. Bueno, eso viene derivado del inglés, del anglosajón, de la traducción de núcleo al inglés.
Ok, gracias. Ok. Bien. Entonces, ¿estamos claros lo que es un homomorfismo y quién es el núcleo de un homomorfismo? Entonces, ahora, mezclando esas dos cosas, tenemos un nuevo resultado. Y es que si yo tengo phi, un homomorfismo que va de R1 en R2, voy a decir que phi es inyectivo si y solo si el núcleo de phi consta solamente de un elemento y es el 0. ¿Ya? Es decir, que si yo quiero ver ahora si un homomorfismo es inyectivo, sencillamente lo que tengo que ver es cómo es el núcleo de ese homomorfismo. ¿Ya? Y este resultado también es válido para grupos, es decir, la demostración es exactamente la misma. No lo voy a repetir, está tácita en el material con respecto a teoría de grupos. La demostración de esto lo voy a dejar más bien como un ejercicio para que ustedes practiquen cuando un homomorfismo es inyectivo. Bien. Ahora, a mí me interesa, y es la parte, digamos, crucial de esta sección de homomorfismo, poder definir ahora un nuevo anillo, ¿verdad? Que más adelante, cuando empecemos a hacer la construcción de todo el resto de la teoría de anillos, va a ser muy importante, que es el anillo cociente. ¿Ya? ¿Y qué es el anillo cociente? Bueno, va a ser, si se recuerdan, ¿qué era el grupo cociente? Vamos a ver si recuerdan, ya que ya vimos grupo. ¿Qué era el grupo cociente? ¿Cómo se definía el grupo cociente? Pregunto, ¿cómo se define el grupo cociente? Bueno, si no mal recuerdo, si tenemos un grupo G sobre un subgrupo, en este caso un subgrupo, es el subgrupo que está abajo, tiene que ser subgrupo normal del G, vamos a decirle H. Entonces los elementos de ese subgrupo cociente se definen como un elemento de G eh, con, con la operación del elemento de H, de un elemento de H. Bueno, con H que diga. Mm, pero ¿cómo? Es aceptable, pero ¿qué fue lo que dije yo que era el grupo cociente? Vamos a ver otra persona que diga algo. O si tú tienes otra respuesta para eso. El grupo cociente, si mal no recuerdan, o mal no recuerdo yo, es el conjunto de todas las clases laterales definidas de un grupo, de un subgrupo H sobre el grupo G. Es decir, si yo agarro, tengo G un grupo y tengo H un subgrupo de G, formo todas las posibles clases laterales de H sobre G. A ese conjunto, ¿ya? Es lo que se le llama el grupo cociente. Es el grupo donde sus elementos son sencillamente las clases laterales del subgrupo H sobre G. ¿Entendido? ¿Se entiende eso? ¿Se recuerdan eso? Es decir, que el grupo cociente
va a ser ahora un grupo donde sus elementos son subconjuntos de él mismo. Es decir, sus elementos ahora no son un elemento, sino que son conjuntos también. El equivalente a clases laterales para anillos es lo que nosotros llamamos ahorita un ideal. ¿Ya? Ese es el equivalente para clases laterales en anillos. Entonces, si yo tengo R, un anillo cualquiera, y tengo I un subconjunto de R ideal de R, es decir, tengo un ideal definido sobre R, yo voy a construir el anillo cociente R sobre I. ¿Ya? Yo voy a construir el anillo cociente R sobre I con las dos operaciones definidas sobre el anillo, es decir, con la operación suma y con la operación producto. Yo quiero ver que eso que está allí, que ese conjunto R sobre I, que se va a llamar el anillo cociente, con esas operaciones suma y producto definidas sobre R, también es un anillo. Es decir, que si usted toma dos elementos de A, de R sobre I, sean a ver cómo lo denoto, sí. Sí, si yo tomo dos elementos sobre I, la suma es un elemento de R sobre I, y si tomo dos elementos de R sobre I, el producto también es un elemento de R sobre I. Es decir, que si yo defino la suma de dos elementos de R sobre I como perdón, aquí va suma y aquí va producto. Si yo defino la suma de esta manera y el producto de esta manera, R sobre I es un anillo y se llama el anillo cociente. Para ver qué es un anillo, pues lo que hay que verificar son las propiedades de anillos, es decir, que R, o sea, lo que hay que verificar es que R sobre I con la suma es un grupo aditivo que es asociativo y que se satisface la propiedad distributiva. ¿Ya? Es decir, que si eso ocurre, entonces lo que tenemos es un nuevo anillo que se llamamos el anillo cociente. Entonces, para construir un anillo cociente basta con tener un anillo y un ideal definido sobre él y construir el anillo cociente R sobre I con la suma y el producto definido como está allí. Cuando eso se hace, la consecuencia de eso es que el conjunto de ese cociente se llama un anillo cociente. ¿Sí? ¿O se durmieron? Sí. Sí. Que sí se durmieron.
No dormimos. Fíjense, ya yo definí el anillo cociente así y nadie preguntó absolutamente nada. Cada vez que yo tenga un conjunto cociente R sobre K, por decir algo, los elementos de R sobre K son de la forma K más A. ¿Ya? Es un elemento que está en R sobre K. ¿Ya? Cada vez que ustedes tengan un anillo cociente, los elementos se van a escribir como el cociente, o sea, como el denominador, más un elemento A. Siempre se van a escribir así. ¿Ya? Y nadie preguntó eso. ¿Por qué se escribe así? Bueno, porque si se fijan, aquí yo tengo un elemento de R sobre I más un elemento de R sobre I y tiene que ser un elemento de la misma manera. Y en el producto tengo un elemento de R sobre I más por un elemento de R sobre I y también se tiene que escribir como un elemento de R sobre I. Sería bueno que como ejercicio, como tratando de darse cuenta de que eso ocurre, no tanto para la suma, porque para la suma es más o menos sencillo, pero tratar de ver qué pasa si yo multiplico esto como normalmente nosotros multiplicamos un producto de dos binomios, ¿ya? Bueno, si yo intentara multiplicar eso con un producto de dos binomios, fíjense que va a quedar I por I. O sea, inicialmente me quedaría como I cuadrado más A por I más B por I más AB. Y yo estoy escribiendo que eso es I por A más B, por A por B. ¿Ya? Aquí más. Entonces uno preguntaría, bueno, ¿y por qué ocurre eso? Bueno, ocurre por la siguiente razón. Si usted multiplica, como I es un ideal, y usted multiplica dos elementos del ideal, el resultado, ¿quién es? Es un elemento del ideal. Es decir, que I cuadrado es exactamente lo mismo que I. Si usted agarra un elemento cualquiera del anillo y lo multiplica por un elemento del ideal, ya nosotros vimos que eso es un elemento del ideal. Es decir, que A por I también es I. Análogamente B por I también es I y me queda A por B. Es decir, que si yo tengo un elemento del ideal más un elemento del ideal más un elemento del ideal, el resultado es un elemento del ideal. Y eso sería, por esa razón, el producto se define como I por AB. Análogamente, para el de arriba, ¿ya? La suma se define de esa manera. Se dan cuenta que hay detalles que a veces no preguntamos y son muy interesantes. Bien. Ahora que ya sabemos que ese conjunto R sobre I es un ideal que llamamos el ideal, un anillo que llamamos el anillo cociente, entonces tenemos ahora unas definiciones similares y unos resultados similares para lo que nosotros conocemos como isomorfismo de grupo, es decir, cuando dos grupos son isomorfos. Es llevar la misma teoría de grupos, ahora extenderla a anillos. Y entonces el primer resultado que tenemos para homomorfismo de grupo equivalente es
el siguiente. Sea phi una aplicación que va de R1 en R2. Se dice que phi es un isomorfismo de anillos si phi es inyectiva. Es decir, que ahora, cada vez que nosotros tengamos una aplicación de un anillo R1 en un anillo R2, sencillamente ella va a ser un isomorfismo de anillos si la aplicación es inyectiva. ¿Ya? Y esto es lo que se conoce como la definición de isomorfismo de anillos. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como definición de isomorfismo de anillos. Ahora, si yo ahora tengo de R1 en R2, phi, una función de R1 en R2, que es un homomorfismo. De anillos. Y es el núcleo de phi, entonces se verifica lo siguiente. Primero, que el anillo cociente R1 sobre I es isomorfo a la imagen de phi. 2. Que si J es un ideal de R2 y phi es sobreyectiva, entonces R1 sobre la imagen inversa de J es isomorfo a R2 sobre J. Y 3, que existe una correspondencia biyectiva entre los ideales de R2 en ideales de R1. Siempre que la función phi sea sobreyectiva. Es decir, esas tres cosas que están allí son las equivalencias de los tres teoremas de isomorfismo que vimos en teoría de grupos. Es decir, el primero corresponde al primer teorema de isomorfismo, el segundo corresponde al segundo teorema de isomorfismo y el tercero corresponde al tercer teorema de isomorfismo. Es decir, su equivalencia de los teoremas de isomorfismo en la teoría de anillos son exactamente esos que están allí. Y entonces en ese caso tenemos también teoremas de isomorfismo para anillos. Bien. ¿Comprendido eso? ¿Y por qué en la definición de isomorfismo solo se necesita la inyectividad y no la sobreyectividad? Porque la sobreyectividad es inmediata a partir del tercer teorema de isomorfismo.
Es decir, no hace falta tener sobreyectividad para ser isomorfo en anillos. Otro de resultados con respecto a isomorfismo es que phi de R1 en R2 es un isomorfismo si y solo si el núcleo de phi es solamente el cero. Cuando eso ocurre, el homomorfismo definido de R1 en R2 sencillamente es un isomorfismo de anillos. ¿Estamos bien entonces? Sí. Sí, estamos bien. Bien. Para ver esto que está aquí. Bien, vamos a dejar entonces la clase de hoy hasta acá. Quiero llevarlo suave porque van a venir cosas que ya no vamos a hacer tan suaves, pero me gustaría que leyeran de nuevo ahora, aprovechando que tienen que estudiar para el examen, de nuevo toda la parte de isomorfismo de grupo, volvieran a leer la parte de isomorfismo de anillos, porque lo vamos a utilizar, sobre todo la parte de ideales, para construir resoluciones de ecuaciones por radicales. ¿Ya? Construir toda la teoría para poder resolver ecuaciones por radicales. Entonces, bueno, por hoy vamos a dejar la clase hasta acá. Que pasen entonces feliz mañana.